Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una emisión más, como todos los martes, a esta hora de la tarde de Periodismo Hoy, aquí a través de la señal de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís y les agradezco, como siempre, el favor de su compañía y poder saludar, como cada martes, al otro lado del ciberespacio todavía, Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo estás? ¿Todavía en casa? Así es, Andrés, pues tratando de estar en casa lo más que se pueda. Hay actividades esenciales, sí, pero el mayor tiempo posible estar en casa. Encantada de saludarte en este día martes, que es mi día favorito de la semana, martes de Periodismo Hoy. Y bueno, pues continuando con la conversación que iniciamos hace un par de semanas en torno al periodismo con visión de género. Hoy vamos a hablar del lenguaje incluyente. No se espanten porque es un tema luego muy polémico. Vamos a hablar de lo que se vale, lo que no se vale, del uso del masculino para generalizar, del uso de las y los, de los arrobas en medio de las palabras, de cómo y por qué debemos evitar hacer referencia, por ejemplo, a la vestimenta o a la apariencia de nuestras invitadas y en general de las personas de las que hablamos desde los medios de comunicación. Es una continuación de esta visión del periodismo de género, ¿no? O del periodismo con visión de género, que es lo más correcto, porque ahí empezamos a platicar, Alexia, si recuerdas, con nuestra audiencia, con nuestras invitadas, sobre cómo tener una visión más incluyente de cómo las mujeres perciben el mundo para dejar de tener información masculinizada, una redacción androcéntrica, etcétera, y que la continuamos cuando hablamos con Lupita Vázquez sobre el tema de la visión del periodismo indígena también, que también tiene una manera de redactar, de no discriminar, de ser incluyente, de referirse a los pueblos indígenas como eso y no como los indios, ¿no? Y entonces, en esta ocasión, quisimos invitar otra vez a alguien que no es periodista. Aquí nos gusta invitar a quienes no son periodistas porque nos dan una visión bastante crítica, menos llena de estos prejuicios que ya traemos como periodistas. Y entonces esta semana vamos a platicar con Norma Lorena Loesa Cortés, porque ella es experta en estos temas de género, de derechos humanos, de no discriminación, y nos va a hablar de lenguaje no sexista y de lenguaje incluyente. Pero si te parece, Alexia, ¿qué tal si primero invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañe a escuchar Periotips, la sección que cada semana nos prepara Graciela Ramírez? Escuchemos. Periotips. La cláusula de conciencia es un derecho que reconoce que el periodista no está obligado a obedecer las órdenes de los directivos o propietarios del medio de comunicación cuando pretendan obligarlo a publicar información con la que no esté de acuerdo por contravenir sus valores y códigos éticos o periodísticos. El reconocimiento de este derecho en los contratos entre periodista y empresa de comunicación garantiza que el derecho a la información sea una garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información. Los antecedentes europeos de la cláusula de conciencia se remontan a 1925 en la República de Weimar, 1927 en Checoslovaquia y 1935 en Francia, donde se garantizaba la libertad de conciencia de los periodistas. En el mundo moderno hay pocos países que han legislado sobre la cláusula de conciencia. El caso que se considera más avanzado es el de España, donde es un derecho constitucional desde 1978. Sin embargo, tardó casi 20 años en reglamentarse la ley orgánica en 1997. La ley española define a la cláusula de conciencia como un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional. Agrega que los profesionales de la información
podrán negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio. En caso de que el periodista prefiera separarse del medio por no coincidir con su política editorial, la cláusula de conciencia le da el beneficio de recibir una indemnización. La cláusula de conciencia es parte de los derechos específicos que se requieren para garantizar plenamente el derecho a la información y a la libertad de expresión, reconocidos por la Constitución mexicana. Sin embargo, la reglamentación de este derecho ha sido tardada e insuficiente, lo cual dificulta su cumplimiento. A nivel federal, no existe ninguna ley que proteja a los periodistas, haciendo obligatoria la cláusula de conciencia. En la Ciudad de México fue apenas en 2017 cuando se incorporó la cláusula de conciencia en la constitución de esta entidad, la cual señala escuetamente que se respetará la cláusula de conciencia para salvaguarda de la dignidad e independencia de los periodistas. Hubo que esperar 3 años para que el pasado mes de junio se aprobara finalmente la Ley del Secreto Profesional del Periodista y cláusula de conciencia para el ejercicio periodístico en la Ciudad de México. Aunque ahí se declara el derecho de los periodistas a la cláusula de conciencia, quedó un vacío legal al no precisar las sanciones en caso de incumplimiento. La cláusula de conciencia tendría que incluirse en los contratos de trabajo periodístico de todos los medios de comunicación. Sin embargo, hasta el momento no existe una regulación que obligue a su cumplimiento. Los menos interesados son los dueños y los editores de los medios, ya que aplicarla equivaldría a dar total independencia editorial a los periodistas y a indemnizar por despido a quienes se nieguen a obedecer órdenes que contravengan sus principios éticos. Queda pendiente para reformas futuras la esperanza de que sean subsanadas estas omisiones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en aprobarse y hasta cuándo este derecho se extenderá a todo el país? Es importante en un Estado democrático contar con leyes y reglamentos que permitan hacer efectivas las garantías de libertad en el ejercicio periodístico, un oficio que se caracteriza por la precariedad laboral, la falta de contratos y prestaciones, salarios bajos, así como el riesgo de despido y de violencia. A los ciudadanos y ciudadanas nos corresponde estar pendientes y exigir a los legisladores la aprobación de leyes que nos brinden información libre sin presiones sobre los periodistas y comunicadores, una demanda histórica de los periodistas mexicanos durante décadas. Estamos esperando todos sus mensajes, comuníquense con nosotros en Facebook, ya saben, nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y bueno, pues ya tenemos por ahí algunos saluditos que se quedaron pendientes de la semana pasada. Para comenzar, un saludo muy especial a Lorenzo Sánchez, quien dice que nos escucha con profundo interés y nos comenta también que este programa, que pues la verdad tiene relativamente poco tiempo, ya es de sus favoritos. Muchísimas gracias por decirlo, por publicarlo en sus redes sociales, por compartirlo. Gracias de verdad. Que además muy activo el colega Lorenzo, muy buenos comentarios que hace, muy buen seguimiento y propuestas que nos está haciendo a través de las plataformas sociodigitales. Y bueno, pues nuestra querida Lupita Cabañas, después de haber participado aquí en este programa, pues ahora nos comenta que le gustó mucho la entrevista que tuvimos la semana pasada con su tocaya, la también colega periodista Guadalupe Vázquez, de la radiodifusora cultural indigenista XEZON, La Voz de la Sierra de Zongolica, que se encuentra allá en Veracruz. Y bueno, pues hay que recordar que si ustedes no escucharon nuestro programa de la semana pasada o el anterior con Lupita Cabañas o cualquier programa que se haya perdido por razones de lo que sea, pues tenemos nuestro podcast, así que lo pueden descargar directamente desde la página de Radio Educación en www.e-medioradio.edu.mx y ahí van a poder encontrar el micrositio de Periodismo Hoy, donde están todos los programas
que llevamos hasta este momento. Elvia Gilbon también se comunicó con nosotros. Ella participó en la trivia de periodismo en persona de la semana pasada. Nos habló de Bernardo Camal Itza. Ella nos dice que es un periodista comprometido con los pueblos mayas y la defensa de la tierra. Pero hay que decir que la semana pasada esta sección en realidad estuvo dedicada a Amadeo Colmay, pero con mucho gusto vamos a tomar en cuenta esto que nos comparte, este perfil de este periodista que nos comparte, porque pues lo pueden hacer, o sea, a lo mejor suena mal, pero esperamos todas sus denuncias en el buen sentido, también en el mal sentido de periodistas a los que haya que seguirles la pista, de los que valga la pena hablar y destacar aquí en este espacio que es de ustedes. Y que debo decirte, fíjate que es una muy buena propuesta platicar sobre Bernardo Camal Itza, a quien los amigos conocen como el Arush, porque sí, es un extraordinario periodista. Tengo el gusto también de conocerlo personalmente y además es gran amigo de Amadeo Colmay. Han trabajado en varios proyectos periodísticos juntos, entonces creo que sí vale la pena, porque muestra cómo estos colegas periodistas indígenas pues no nacieron ayer y tienen un trabajo profesional muy reconocido por sus comunidades, y creo que sí necesitamos hablar más del periodismo que se hace en pequeño, esto que llamamos, Alexia, el periodismo hiperlocal, ¿no? Que platica con la gente con la que vive, que son sus vecinos, y que es una visión muy diferente del periodismo. Pero mientras, pues hay que recordarle siempre a nuestro auditorio que de verdad se sientan con la libertad de decirnos de qué periodista quieren que hablemos en Periodismo en Persona, y bueno, pues esperamos que la lista sea larga. Y mientras, pues el último saludo por ahora para Santiago Domínguez Aque, también se comunicó al programa para participar atinadamente en la trivia de Periodismo en Persona, que como ya platicamos, dedicamos al buen amigo Amadeo Colmay. Y ¿sabes qué, Alexia? Yo no pensé que fueran a participar y sobre todo a atinarle, y qué bueno que me callan con esta participación tan impresionante. Y ¿sabes qué? Ha sido la cápsula de Periodismo en Persona que más participaciones ha tenido en todo lo que llevamos del programa. Pues ahí está justamente la importancia del periodismo local, de reconocer a estas figuras hiperlocales también, y pues vamos a darle justamente, hablando de Periodismo en Persona, antes de pasar a nuestra entrevista, queremos darles ya las primeras pistas de la sección del programa de hoy. Se trata de una periodista de izquierda, feminista. En 1987 creó el suplemento Doble Jornada del periódico La Jornada, en el que a lo largo de 11 años se habló sobre la situación social y laboral de las mujeres. A lo largo de su vida ha recibido más de 30 reconocimientos, premios, entre los que destacan, por ejemplo, la medalla Josefa Ortiz de Domínguez, además de que en 2005 fue nominada, escuchen ustedes, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, entre otras 1000 mujeres destacadas de todo el mundo. Yo tengo una maravillosa anécdota con esta periodista, porque una vez me acerqué a ella, nos conocemos hace muchísimos años, y le dije, ¿qué onda? ¿Te debo dinero? ¿Por qué no me vas a saludar? Y me responde muy oronda y muy dueña de sí misma, como siempre lo ha sido. Es que yo decido a quién saludo, ¿no? Eso marca la personalidad de esta extraordinaria periodista. Y si ya saben de quién se trata, comuníquense a nuestras líneas de comunicación, por favor, y manden sus mensajes mientras escuchamos esta primera parte de nuestra conversación con la maestra Norma Lorena Loesa Cortés sobre lo que es el lenguaje incluyente en el periodismo. En el uso del lenguaje reproducimos sesgos y estereotipos que sistemáticamente han excluido, minimizado o desfavorizado a ciertos grupos, entre ellos a las mujeres. Por lo tanto, es crucial el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Hace un par de semanas comenzamos a introducir en la sección de la entrevista, si ustedes recordarán, estos temas de periodismo con enfoque de género, pero hoy queremos centrarnos específicamente en el tema particular del lenguaje. Y que además, Alexia, es también consecución del programa de la semana pasada, cuando hablamos de periodismo con visión indígena, que también tiene que incluir este tipo de visiones distintas en el uso de las palabras. Y justo por ello tenemos hoy el placer de verdad enorme
de platicar con alguien que no es periodista, pero que sabe mucho de esos temas y que por eso nos va a enseñar. Vamos a platicar con Norma Lorena Loesa Cortés. Ella es maestra en estudios latinoamericanos y es licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado como investigadora en Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, además de haber impartido cursos y diplomados en temas de derechos humanos y no discriminación, género y diversidad sexual en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Universidad de Colima, en la Universidad Pedagógica, entre otras instituciones. Lorena, qué placer tenerte aquí en Periodismo Hoy, aquí en los micrófonos de Radio Educación. No, al contrario, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Oye, Norma, pues para comenzar, nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Ya habíamos empezado a tocar este tema del lenguaje incluyente hace un par de semanas. Hemos estado como entrando poco a poco, pero ahora sí vamos de lleno y vamos con todo. Y justo para arrancar, me gustaría que nos dijeras por qué es importante el uso del lenguaje no sexista e incluyente en el periodismo. Muchas gracias, Alexia. Bueno, pues a mí me parece que al comienzo es bastante sencillo y es una frase que utilizamos mucho cuando hablamos de estos temas. Tan simple como decir que lo que no se nombra no existe. Y en este sentido hemos hecho un análisis a lo largo de muchos años, quienes nos dedicamos a tratar de encontrar estas alternativas a una manera de nombrarnos y de nombrar al mundo, es pensar que sí hay otra manera en la cual podemos hablarnos, comunicarnos, en donde nos sintamos incluidos, incluidas todas y todos, ¿no? Y aquí llegamos a un punto clave, ¿no? ¿Qué es lo que sí hay que decir? ¿Qué es lo que no es repetitivo? ¿Qué es lo que no se presta al choteo? Porque también eso es lo que sucede. Y realmente construir una manera distinta del lenguaje en el cual todas las personas se puedan sentir identificadas. Yo creo que esa es la clave. ¿Por qué? Pues porque estamos llegando a un punto en el cual es importante pensar en que las personas somos diversas, en que el mundo en el que vivimos es diverso. Y que esa diversidad no es una limitante, en realidad es una posibilidad muy enriquecedora de conocer a otras personas, otros puntos de vista y establecer diálogos distintos, parados desde posiciones en las que nunca hemos estado, ¿no? No solamente tiene que ver con hombres y mujeres, sino con otros grupos, justamente, pueblos indígenas, personas con discapacidad, niñas y niños, jóvenes, etcétera, que por muchas y muy diversas razones siempre han sido nombrados de una mala manera o de maneras que no representan la dignidad de las personas, ¿no? Es tiempo de pensar en estas cosas y por eso yo creo es la utilidad y la importancia de un lenguaje no sexista, incluyente y con enfoque de género. Dices cosas muy interesantes y lo primero que habría que comentar con nuestra audiencia, Norma, es que el español, como la mayoría de las lenguas que tienen muchos siglos de historia, son eminentemente androcéntricas, desde una visión capitalista, occidental, de la cultura blanca, de los que tienen dinero, ¿no? Y eso ha hecho que por sí sola la historia de nuestro español pues sea una lengua discriminadora, sexista, machista, misógina, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que yo tenga un lenguaje no sexista no quiere decir que sea incluyente. O que yo diga que tengo un lenguaje incluyente no quiere decir que sea no sexista o que tenga una visión de género, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia para que nos vaya quedando claro? ¿Qué es el lenguaje no sexista y qué es el lenguaje incluyente? El lenguaje no sexista tiene que ver con no hacer diferencias desde el lenguaje mismo acerca de que predomine un sexo o un género sobre otro. Y para que quede mejor comprendido, yo voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo yo trabajaba en una institución en donde que la presidía una mujer. El puesto era de presidente. Ella dijo, yo no quiero que me pongan la presidente en los documentos oficiales, quiero que me pongan la presidenta, ¿no? Mi nombre y presidenta de tal, ¿no? Así lo hicimos, así salió toda la comunicación oficial y entonces alguien nos dijo que ahí estábamos cometiendo una enorme falta gramatical y de lenguaje, porque la palabra presidenta no existe. ¿Cómo que no existe? No existe, porque presidente viene de el ente que preside. Ese es el origen etimológico de la palabra presidente. Entonces no puede haber una enta que presida,
Por lo tanto, la palabra presidenta no existe. Muy bien, buena explicación desde el punto de vista etimológico. Y entonces, ¿por qué presidenta no existe, pero sirvienta sí? ¿Qué no sería lo mismo? ¿No es el ente que sirve? ¿Por qué nunca nos hemos preguntado por qué sirvienta sí existe y presidenta no? Y entonces a la conclusión que llegamos es que básicamente tiene que ver con que en primer lugar nunca el lenguaje estaba pensado, ni la realidad estaba pensada para que este ente que presidiera fuera una mujer. Justamente lo que acabas de decir, ¿no? Está construido desde una visión androcéntrica. Los puestos de poder, ¿no?, están pensados en lo masculino, en genéricos del masculino. Y en cuando las mujeres empezamos a ocupar estas posiciones, nos encontramos que esa es una primera traba. ¿Cómo se van a dirigir a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos van a decir a nosotras de un modo distinto que sí podemos presidir algo? Y esa es otra. ¿Por qué no habíamos tenido antes esta discusión? Pues porque las mujeres no llegaban a presidir nada, ¿no? Casi todo el ámbito de lo público, de la autoridad del poder, estaba exclusivamente dirigida hacia los hombres. El que las mujeres empezáramos a llegar y empezáramos a ocupar estas posiciones también obliga a una reflexión de este tipo. Me podrán decir, bueno, es que la Real Academia, pero yo ahí también me remito a lo que alguna vez Gabriel García Márquez dijo, ¿no?, en la FIL de Guadalajara. El idioma es de los hablantes, es decir, lo vamos construyendo y a lo mejor es momento de construirlo de una manera distinta. Ahora, eso en lo que se refiere al género. En cuestión de inclusión, hemos tenido formas muy desafortunadas de dirigirnos a las personas y también quizás es momento de que ellas y ellos también nos digan cómo quieren ser nombrados, cómo quieren ser nombradas para poder aspirar a dirigirnos con respeto y con la dignidad que toda persona merece, ¿no? Y hemos tenido ejemplos muy desafortunados de cómo nombrar la discapacidad, de cómo nombrar la diversidad sexual, de cómo nombrar a las y los jóvenes, de cómo nombrar a las etnias, ¿no? Y quizás es momento de replantearnos también todo eso, ¿no? De empezar a construir juntos y juntas una nueva manera de nombrarnos entre nosotras y nosotros, ¿no? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero justo mi primer pleito en la redacción de esta emisora de Radio Educación cuando entré hace un par de años fue el no decirle ingeniera a una ingeniera y tenerle que decir ingeniero, voy a inventar el nombre, ingeniero María de la Paz, ¿no? Por esa resistencia a decirle ingeniera. Ese fue mi primer pleito en la redacción, creo que lo gané y ahí vamos trabajando poco a poco porque también esto es un poco de ir empujando. Y respecto a lo que decía ahorita Andrés, que no es lo mismo lenguaje no sexista que lenguaje incluyente, aunque van muy de la mano, ¿cierto? Me recordaste, Andrés, a Vicente Fox diciendo mexicanas y mexicanos y al mismo tiempo diciendo lavadora de dos patas. Es decir, sí, muy lenguaje incluyente, pero era una expresión sexista la otra. Y el clásico que decía que no era la señora de la casa para saber el precio de las tortillas, ¿no? Ahorita que Norma decía sirvienta, es también un ejemplo de que puede ser no sexista, pero sí muy discriminador. Completamente. Cuando nos referimos a las personas que trabajan en nuestras casas como si fueran nuestros sirvientes, cuando ya pues hemos evolucionado, ¿no? Claro, aquí el contexto de lo que decía Norma era pues justamente la raíz etimológica de quienes justifican que no existe la palabra presidenta, ¿no? Pero, Norma, hay varios ejemplos de sustitución en la construcción del mensaje, que no es necesario el las y los, porque podemos tener el estudiantado, podemos tener el personal docente, todas las personas, pero creo que hay una especie de resistencia pues más intelectual que tiene sus orígenes, por supuesto, en la formación cultural machista y discriminatoria, pero de que las y los periodistas se niegan a buscar fórmulas gramaticales que existen en el español de siempre y que nos ayudan a construir un lenguaje incluyente y no sexista. Justamente lo acabas de poner sobre la mesa y yo creo que es una discusión que estamos teniendo todas las personas que nos dedicamos de algún u otro modo a comunicar. Yo, como bien lo decían en la semblanza, yo no soy periodista, pero sí me dedico, por ejemplo, a escribir reseñas de cine. Sí, hago
reseñas de cine y las publico en medios electrónicos. Y empecé a hacer el ejercicio de tratar de escribirlas en un lenguaje incluyente y no sexista, de buscar estas alternativas que justamente comentas. A ver, si no tengo que decir los padres de familia, puedo decir pues las familias o puedo decir los padres y las madres, etcétera. Eso implica buscar alternativas y eso no siempre es sencillo, cuesta mucho trabajo porque la mayoría de las frases hechas y la mayoría de las cosas que decimos y damos por sentado no tienen este ejercicio. Yo también me acuerdo mucho, soy mamá de un chico que ahora tiene 18 años, pero que cuando era chiquito nos llegaban los recados de la escuela, ¿no? Junta de padres de familia, ¿no? Llegábamos a la junta y éramos puras mamás, por ejemplo. Pero todos los anuncios y todos los avisos eran para el padre de familia. Y entonces decíamos, híjole, ¿por qué no ponen padres y madres? Porque de repente también llegaba un papá por ahí, ¿no? Padres o madres de familia, de decir, a ver, va a haber junta del grupo fulano, ya se sabe que tiene que venir un adulto, no van a venir los niños. O peor aún, que las maestras digan, es día del maestro. Y son todas maestras. El día de la madre. Estábamos todas ahí viendo cómo nuestras criaturitas iban a bailar y a cantar, ¿no? Y entonces dice, sus niños han trabajado mucho y que no había niñas, que lo han preparado los maestros, pero pues si la mayoría son maestras, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que ya lo hacemos en automático. Y también se da uno cuenta de que nadie decía nada. Las mamás muy contentas aplaudiendo. Entonces dices, pues es que ya son lugares tan comunes que los utilizamos para tantas cosas que evidentemente también están presentes en el periodismo, en las notas que escribimos, en la manera en que nos comunicamos por escrito, pero también de muchas otras maneras. Y como no reflexionamos o no habíamos reflexionado sobre ellas, pues las seguimos dando por sentadas y seguimos pensando que el mundo es así, ¿no? Es un buen momento de pensar que hay otras alternativas, más que... Yo, cuando la discusión tan frecuente de que para qué decimos todas y todos y para qué, pues es que no es que nos prestemos, es que estamos buscando una manera de nombrarnos distinta y esto va a costar trabajo y esto no va a ser de la noche a la mañana, hay que romper muchos prejuicios y muchos estereotipos, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de empezar es haciéndolo y siendo consistente. Oye, Norma, yo tengo una duda existencial. Ahora con este rollo de que a mucha gente es que está muy largo decir todas y todos, mejor le voy a poner ahí un arroba en medio de la palabra todos, de tal suerte que queda un todes, un to con una X en medio y es, o sea, ¿cuál es la manera correcta de comunicar, por ejemplo? O si de plano hay que irnos con todas y todos, aunque a muchos se les haga largo, aburrido, que ocupa mucho texto, como sea. Y machacante, no, yo estoy de acuerdo contigo porque, a ver, aquí hay que hacer como una diferenciación, ¿no? El lenguaje también se usa distinto dependiendo del medio en el cual vamos a comunicar algo. En redes sociales no tenemos tanto espacio, entonces lo que algunas y algunos han hecho, pues es justamente poner la X, la arroba y demás. El punto es que si yo lo leo, esa palabra en el español no existe. Es decir, yo no puedo decir todox. Y la arroba es impronunciable. No sé, no tengo idea cómo suene la arroba si yo la quiero leer, ¿no? Al final acabo diciendo, si lo leo en voz alta, todas y todos. Entonces en ese caso es mejor ponerlo. La alternativa parece ser que funciona si estás escribiendo en Twitter, si estás escribiendo en las redes sociales, donde tienes muy poco espacio para ocupar textos muy largos. Pero la recomendación es no usarla. O sea, sí hay modos en el español correctamente usados, gramaticalmente correctos, para decir todas y todos, para decir las maestras y los maestros. Es decir, siempre que el masculino y el femenino existan, hay que usarlos. O sea, si existe la palabra maestra, hay que usarla. Entramos otra vez en la discusión de si presidenta existe o no. Pero finalmente, pues si existe la alternativa, hay que usarla. Entiendo que dependiendo, hay textos muy lúdicos, ¿no? En donde usar la arroba y la X, pues también se considera como parte de esta manera de jugar con el lenguaje.
pero yo creo que no es recomendable ni para una nota periodística extensa, profunda de investigación, ni para un documento oficial, ni para un libro de texto, ni para un artículo, digamos, donde estamos promoviendo la argumentación o la reflexión. Me parece que en esos casos lo mejor es utilizar el todos y todos, aunque nos tardemos más, ¿no? Y por otra parte también pensar que lo que estamos construyendo no está todavía escrito, no está todavía reglamentado. Lo estamos construyendo todavía. No podríamos decir que ya hay reglas gramaticales aprobadas para el lenguaje incluyente. La RAE, por supuesto, nos colgaría, ¿no? Porque para ellos no existen. Es que yo creo que también tiene que ver un poco con la pobreza lingüística de las personas y su incapacidad de construir mensajes breves, ¿no? Decir, es que Twitter nada más tengo 240 caracteres, pues si antes eran 120, ¿no? O sea, se lo tuvieron que ampliar porque la gente era incapaz de hacerlo. Pero hablamos mucho del texto, pero yo he sido reportero de radio, he sido reportero de televisión, y ahí es mucho más complicado construir la noticia pensando en el lenguaje incluyente y no sexista, porque tienes tiempo aire, y es lo que puedes decir en ese tiempo. A lo mejor en radio tienes 1 minuto, 2 minutos para una buena nota, pero en televisión los reportajes largos te duran 1.5 minutos. Entonces creo que es más bien cómo encontrar esa manera de decir las cosas de manera incluyente y no sexista, porque tiene que ver con, pues hasta yo me burlo de algunos colegas periodistas cuando les digo que plagio no es sinónimo de secuestro, ¿no? O levantón, porque levantón es una palabra que usa el crimen organizado, y siempre les digo, aunque te dé pereza, se llama privación ilegal de la libertad. No, es que es mucho, pues sí, pero es lo correcto. No podemos usar el lenguaje de los criminales. Pero también tiene que ver con, por ejemplo, las poblaciones indígenas, con las personas con discapacidad, con las personas adultas, porque no les podemos decir los indios, los minusválidos, los viejitos, porque además de que lo hacemos en sentido masculino, lo hacemos en sentido discriminatorio. Yo creo que, a reserva de que tú tengas una opinión mucho más certera y adecuada, por supuesto, Norma, que tiene que ver con cómo repensamos lo que queremos comunicar. Pues es que esa es la clave. O sea, yo sí creo que no solamente tiene que ver, como ya lo decían bien ustedes hace un momento, pues no nada más tiene que ver con el espacio y con el las y los y con el todas y todos. O sea, sí pensemos cómo comunicamos las cosas, y sobre todo en estos casos que comentas es muy delicado, porque un mal uso del lenguaje para referirse tanto a un evento como a una persona también puede ser una condición de revictimización. Pensemos en cómo son reportados por la prensa escrita, gráfica, pero también por los medios audiovisuales, todas estas noticias que tienen que ver con feminicidios, por ejemplo, o que tienen que ver con las denuncias que hacen los pueblos originarios en contra de los megaproyectos, por ejemplo, ¿no? En donde muchas veces el mismo lenguaje ya está dando el veredicto de la nota. O sea, ya está revictimizando a las personas, ya las está colocando en una situación de desventaja, no las está tratando con dignidad, está estableciendo un veredicto sobre lo que pasó, sobre esto que dices, por ejemplo, el levantón. Bueno, antes de saber si fue levantón o no, el chiste es que se lo llevaron. El chiste es que la persona es una víctima. Y esa es una regla que a mí me parece básica y de oro. ¿Cómo quiero yo que esta persona sobre la que estoy hablando y sobre la que estoy dando la nota, yo pueda dar una nota donde esa nota no la vulnere, no la revictimice, no tenga yo que emitir mi opinión sobre algo que pasó y que le compete a esta persona? No me toca generalmente, como periodistas, yo creo que no me toca a mí decir, claro, si yo la atacó, la golpeó, la violó con una pistola, ¿no? No me toca a mí como periodista hacer como toda esta alusión de lo que sucedió, sino informar de una manera profesional, porque somos profesionales de la comunicación. Entonces, me parece que el tema podría ser muy interesante abrirlo, como estas distintas cuestiones. Yo alguna vez le di un curso sobre el lenguaje a periodistas, y una compañera me dijo, no, es que si tú no pones quién fue y cómo estuvo, despersonalizas la nota.
Pues sí, no, depende de lo que diga después, de lo que diga antes y lo del tono de la nota. Es decir, no es nada más la palabra la que personaliza o despersonaliza una cosa, sino el tratamiento que le des, lo que estás diciendo, el contenido que le añades. Y eso implica que sí repensemos cómo comunicamos en diferentes medios, me parece a mí. O como cuando, por ejemplo, hablamos de mujeres deportistas y entonces decimos la extraordinariamente bella tenista, pues, o sea, hacer énfasis en que si está guapo o no está guapo, o en que si traía shorts o minifalda o lo que sea, eso sale sobrando, eso no hay que decirlo y eso es ser sexista. Ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos muy pendientes, muy atentos a todos sus mensajes vía redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy o con nuestro @Periodismo Hoy Radio, y en Twitter somos @HoyPeriodismo. Y si todavía no saben de quién hablaremos en Periodismo en Persona, les vamos a dar aquí otras pistas, porque además una de sus grandes herencias ha sido la Agencia de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y desde 1995, fíjate Alexia, desde 1995 escribe su columna semanal Palabra de Antígona, que se publica en una cantidad impresionante de medios en todo México y en América Latina. Si saben ya de quién se trata, bueno, pues mándenos sus mensajes a Twitter, a Facebook, pueden mandarlos al WhatsApp de la cabina, de todos modos nos los harán llegar y estamos pendientes de su comunicación. Continuamos platicando con la maestra Norma Lorena Loesa Cortés sobre el lenguaje incluyente en el periodismo. Ella es especialista en género, derechos humanos y no discriminación, y sobre estos temas justamente ha impartido cursos y diplomados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Universidad de Colima y en la Universidad Pedagógica, entre otras instituciones. También es colaboradora de La Cadera de Eva, una publicación electrónica que difunde contenidos con perspectiva de género. Oye, Norma, y pues me gustaría preguntarte, ya mencionábamos al inicio de esta conversación de las resistencias por parte del gremio, que luego nos da flojera escribir los términos completos y entonces ahí nos inventamos palabras, cosas que ni existen, pero ¿tú observas resistencia por parte de la población en general al uso del lenguaje incluyente, del lenguaje no sexista? Como todo, depende dónde lo plantees. O sea, sí hay resistencia, porque es cambiar el chip, ¿no? Es tratar de pensar y de hablar y de decir y de comunicar de un modo al que no estamos acostumbradas, ¿no? O sea, digamos que ya tenemos un chorro de cosas hechas para decir y para hablar, y que te regresen un paso atrás, pues evidentemente no a todo el mundo le parece buena idea. Sobre todo si tienes que entregar la nota ya, ¿no? Y no tienes tiempo como para estar pensando cómo la puedo escribir de una manera diferente, ¿no? Yo creo que esa es parte también de la resistencia, pero por ejemplo ahorita en el ejemplo que ponías, ¿no? Ahora que estuvieron Jennifer López y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl, yo sí llegué a ver notas donde decían, Jennifer López y la esposa de Piqué dieron un gran show. La esposa de Piqué, o sea, la señora es empresaria, ha ganado no sé cuántas veces el Grammy, o sea, tiene una carrera propia. Y al periodista de deportes, por cierto, lo único que se le ocurre decir para que sepamos quién es Shakira es que es la esposa de Piqué. Aquí no estamos hablando del todas y todos, aquí estamos hablando de cómo nos vemos reflejadas las mujeres y lo que hacemos en un determinado contexto. Y en el mundo de los deportes, pues evidentemente se habla de hombres. Y que contribuyen además a esquemas de violencia en razón de género, ¿no? Pero bueno, eso pasa cuando ves Televisión Azteca o Televisa, ¿no? Evidentemente. Pero ¿qué pasa? Porque ya, afortunadamente, Norma, vemos que las nuevas generaciones de periodistas que tienen mayor formación académica, pero también mejores estándares y mejor formación en derechos humanos, no que sea la idónea, pero como que ya
pues están contribuyendo a hacer las cosas de manera distinta. Pero no vemos que en las universidades se enseñe con visión de género, con perspectiva de derechos humanos, y habría que pensar en el rediseño de las universidades, de los currículos y este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves, independientemente de la formación de periodistas, digo, en todas las áreas del conocimiento? Claro, yo creo que es el momento. O sea, si ahorita ya logramos que por lo menos tengamos que estar platicando de estas cosas en diferentes espacios para que la gente sea más sensible, pues es el momento de seguirnos por ahí. Yo sí creo que las escuelas que forman periodistas podrían apoyar mucho este cambio de visión. Yo también creo que ahorita estamos en un momento muy afortunado en donde las nuevas generaciones están preguntando cosas y hay que aprovechar eso, ¿no? Ya que le vamos a entrar a preguntarnos por qué sí se puede decir así y por qué no sería bueno decirlo así, pues preguntémonos más y construyamos cuáles serían las bases de esta nueva manera de comunicarnos de manera incluyente y no sexista, ¿no? Si ya abrimos el tema, pues yo creo que es el momento de que no solamente lo abramos y lo conversemos, sino que quede plasmado en las currículas, en la formación, que tengamos profesores y profesoras más abiertos a estos temas, que puedan dialogar con las nuevas generaciones que tienen una visión distinta y que podrían aportar mucho. Me parece que en ese sentido no podríamos estar en un mejor momento para lograr un cambio significativo, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Entonces, me parece que, pues, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Exacto, si no es ahora, no va a ser nunca, así que pues hay que ir empujando poco a poco. Yo creo que hemos ganado terreno, si bien todavía hay ciertas resistencias, yo soy optimista en estos temas y ojalá que en algunos años podamos acordarnos de estas expresiones que se decían en el periodismo, discriminatorias, sexistas, no incluyentes, etcétera, etcétera, y que hasta risa nos dé. Pero pues para eso hay que trabajar mucho. Muchísimas gracias por esta conversación, Norma Lorena Loesa Cortés. Gracias por compartir estos conocimientos, por compartirnos estas recomendaciones con las audiencias de Radio Educación y en particular con las audiencias de Periodismo Hoy. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la agradecida y bueno, muchos saludos a todos y todas quienes nos están escuchando. Pues esperamos que esta charla sobre el lenguaje incluyente y no sexista pues les haya sido bastante útil, que les haya interesado, y si tienen dudas sobre ciertas expresiones lingüísticas, bueno, pues por favor comuníquense y encontraremos la mejor recomendación. Yo les pediría que busquen en la página web del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ahí hay un libro muy interesante, bueno, es un folletito bastante breve, se llama 10 recomendaciones básicas para el uso no sexista del lenguaje, porque ahí vienen varias recomendaciones muy interesantes sobre cómo resolver problemas de si el la, si lo, si el arroba, la X y todo ese rollo. Y un comercial personal y propio. También pueden encontrar un librito que hice yo en 2014, se llama Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia, que aun y cuando está dirigido a temas de cobertura de violencia, hablo en una primera parte sobre los grupos en situación de vulnerabilidad y la mejor manera de referirnos a cada grupo en situación de vulnerabilidad para evitar justamente utilizar equivocadamente el lenguaje. Es difícil, pero es indispensable, y si ponemos estos temas sobre la mesa, si seguimos hablando de esto, pues tenemos que hacernos conscientes de la necesidad de incluir a todas y a todos en nuestras expresiones y ser incluyentes además con cualquier persona, independientemente de su condición física, etaria, de discapacidad, de origen étnico, racial, de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, mi querida Alexia, porque sí es importante utilizar este maravilloso idioma que es el español de la mejor manera, con una visión de derechos humanos. Pues ahí están las recomendaciones, estos materiales los vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales, así que ya tienen un pretexto más para entrar, para compartir con nosotros y para abrir allí el diálogo. Y finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a una gran periodista feminista, maestra de muchas y muchos profesionales de la información que hoy ejercen
ejercemos la labor con perspectiva de género, o al menos tratamos de hacerlo. Fue cofundadora de CIMAC y ahora es directora de la agencia SEM México. Su trabajo ha sido tan importante que en el 2005 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Y a propósito de esto, del tema de hoy, que fue el lenguaje incluyente, yo quisiera compartirles también otra anécdota con esta periodista. Espero que algunos tengan ubicado el periódico Unión de Periodistas. El primer número de este periódico se llamó Periodistas Unidos. Entonces, nuestro personaje de hoy se preguntó extrañada por qué no podía ser Periodistas Unidos y Unidas. A lo que otros colegas le contestaron que pues era muy largo, ¿no? Ponerle Periodistas Unidos Unidas. Y entonces ella encontró otra solución gramatical, otra solución con otras palabras y le pusieron Unión de Periodistas. Y a partir del segundo número, este periódico se llamó así, Unión de Periodistas. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en persona. Hoy dedicado a Sara Lovera López. Medio siglo de trayectoria se dice fácil. 50 años haciendo periodismo desde la izquierda y con visión de género ha sido para ella una batalla aún inacabada. Buscar que los medios de comunicación miren a las mujeres con una perspectiva feminista es uno de los objetivos más importantes de Sara Lovera López. Sara nació en Yucatán el 30 de septiembre de 1949 y desde muy joven tuvo una inclinación hacia el trabajo comunitario. No por nada, sus primeros estudios fueron en trabajo social, cuando esa profesión estaba en el nivel de carrera técnica vinculada al bachillerato. Esta primera formación académica la terminó precisamente en el año de 1968, poco antes de cumplir los 19 años, y en ese momento participó activamente en el movimiento estudiantil que la llevó a sumarse a las filas de la izquierda mexicana. Entre 1970 y 1971, Lovera López estudió un par de diplomados en Teoría del Estado y Comunicación Agrícola en el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo, lo que definió su inclinación política y militante hacia la izquierda. Pero ya desde antes la vena del periodismo la había seducido, y entre 1963 y 1968 estudió en la escuela Carlos Septién García, para convertirse en parte de una generación de periodistas que vivieron el movimiento estudiantil desde adentro y hacia las redacciones. En septiembre de 1987, Sara Lovera se convirtió en editora de la sección Doble Jornada, el primer suplemento dedicado al periodismo con visión de género y que sería la primera escuela para formar a las periodistas feministas. 2 años después, en 1989, Lovera López logró que en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala se realizara un diplomado que incluyó la primera cátedra de periodismo no sexista. Este fue el inicio del mayor proyecto personal y profesional de Sara Lovera, el de impulsar un periodismo feminista y con visión de género. Así fue que en febrero de 1990 fundó la primera agencia especializada en periodismo con visión de género, la Agencia Comunicación e Información de la Mujer, mejor conocida como CIMAC, que ha sido la gran escuela para muchas mujeres periodistas y también hombres que han querido aprender lo que sigue sin enseñarse en las escuelas y universidades de periodismo. Luego de dirigir CIMAC por casi 15 años, Sara Lovera López se convirtió en asesora de congresistas y coordinadora nacional de investigación en feminicidio. Su experiencia periodística la caracteriza como una de las primeras en impulsar metodologías para investigar este tipo de crímenes. Sara ha sido además una de las periodistas feministas que más personas funcionarias públicas ha capacitado a lo largo de 30 años, lo que le ha valido el respeto y la animadversión de figuras públicas y uno que otro periodista. Desde 1995 escribe su columna semanal
Palabra de Antígona, que se publica en muchos medios en México y América Latina y que tuvo su versión radiofónica en el noticiario estelar del Instituto Mexicano de la Radio desde ese mismo año. Como periodista feminista y activista, Lovera López también ha trabajado en impulsar políticas públicas y mecanismos de protección de sus pares, especialmente de las mujeres, y entre 2011 y 2015 fue presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas. Sin duda, no puede entenderse el periodismo feminista contemporáneo sin el gran aporte de Sara Lovera López a lo largo de medio siglo, y más específicamente en los últimos 30 años. Hoy Sara Lovera sigue haciendo periodismo. Creó y dirige SEM México, agencia que promueve el periodismo no sexista y el feminismo. Además contribuye a la formación de nuevas generaciones de periodistas con visión de género. Finalmente llegó el momento de despedirnos. Como cada semana, pues el tiempo nos persigue y corre a veces más rápido. De cualquier manera, les queremos agradecer como siempre que nos hayan sintonizado y no olviden que pueden volver a escucharnos y compartir nuestro podcast, que lo van a encontrar publicado a partir de este miércoles en nuestras plataformas sociodigitales y en la página www.e-medioradio.edu.mx, pues para que puedan repasar estos temas importantísimos sobre periodismo. También ya saben que soy ahí como cuchillito de palo, pero recordarles que pueden enviarnos sus comentarios, felicitaciones, quejas y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Y pues sí, otra vez se nos acabó el tiempo. Recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas aquí en Radio Educación. Aquí en Radio Educación, Alexia Cervantes, su servidor Andrés Solís, aquí nos vamos a escuchar. Mientras tanto, pues como siempre, el placer de tu compañía, Alexia, el placer de la charla con nuestras invitadas y el placer sobre todo de la compañía de quienes nos escuchan al otro lado de su aparato receptor. El gusto es mío, Andrés, como siempre. Hasta la próxima. Trabajamos para usted Jorge Campos, Liliana Rodríguez, Óscar Solís, Edith Rojas, Alexia Cervantes, su servidor amigo Andrés Solís, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.